A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Hoy en este día vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios en el capítulo 8, versículo 27, que nos dice así: y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y la mar le obedecen? Vamos a enfocarnos en la expresión de la palabra que dice, ¿qué hombre es este? Ahora, para poder nosotros darle valor a la expresión, tenemos también que estar conscientes quiénes son los que lo dicen y por qué lo dicen. Lo que nos dice en el versículo 23 del mismo capítulo 8 de Mateo, nos dice que y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sal. O disculpen, versículo 25. Llegándose sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Decía que para darle valor a la expresión de que nos dice el versículo 27, ¿qué hombre es este? Tenemos que considerar que los que expresaron esa palabra fueron los apóstoles, los discípulos, aquellos hombres que ya habían andado con el Señor Jesús, los cuales fueron testigos de milagros, fueron testigos de cosas maravillosas que el Señor Jesús ya había manifestado. Ya el Señor había en muchas ocasiones dado sanidad a gente de diferentes enfermedades y ellos fueron testigos. Pero sin embargo, al mirar que la misma creación, el mismo mar, el mismo viento le obedecieron, fueron asombrados y al grado de expresarse de esta manera. ¿Quién es este hombre? Entonces, los discípulos fueron los que dieron esa expresión. Y digo que es importante porque ellos deberíamos pensar nosotros que ellos deberían de no hacerse esa pregunta por cuestión de que ya habían mirado al Señor que había hecho muchos milagros. Pero sin embargo, ahí quedó marcada la expresión. Y fue basada precisamente a que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, habló al viento, habló a la mar, habló a la misma creación. Y la misma creación le obedeció. Es una demostración de el Creador controlando a lo que Él crió. Él fue el que crió los vientos, Él fue el que crió los mares y por lo tanto el viento y el mar le obedecen. Pero bajo esta expresión, creo que muchos todavía podemos estar en cuestionándonos en sí, ¿quién es este? ¿Quién es el Señor Jesús para este tiempo? ¿Quién es Él? Aunque leemos la Escritura y miramos de sus milagros, miramos de sus maravillas, miramos aún que Él en su amor inmenso fue a la cruz del Calvario, pero a la misma vez también, después de haber dado el Espíritu, o sea, de haber muerto, fue enterrado. Pero al tercer día, la Escritura nos dice también que resucitó. Y así, en el transcurso del tiempo, miramos cosas maravillosas que el Señor manifestó en el transcurso de su ministerio y también en el tiempo de su resurrección.
Pero después de él vinieron también aquellos seguidores del Señor Jesús, que también en sus tiempos, en los tiempos del nacimiento de la iglesia o el tiempo de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos miramos grandes maravillas hechas por los apóstoles, milagros, sanidades, expulsando demonios. Pero aún todavía, con todo lo que podemos leer en la historia de estos maravillosos acontecimientos, todavía para muchos no está clara o claro en sus mentes quién es el Señor Jesús, quién es este maravilloso personaje de la túnica blanca que habló al viento y habló al mar y le obedecieron. En la antigüedad miramos que el mismo Creador, nuestro Dios, nos dice que Él fue el que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y habla de la creación de este mundo. Entonces la misma creación le obedecen al Creador, porque el apóstol Pablo nos dice que aún las mismas criaturas gimen ser libradas de la corrupción de este siglo. Lo que nosotros pensamos y creemos que no tienen sentido, no es así en Dios. Dios, el Creador, sabe y distingue la creación, la voz del Creador, y se sujetaron a su Creador. Ahora decía de que no nomás es el hecho de entender de que nuestro Señor Jesús es el mismo Dios de las terribilidades en la antigüedad, aquel que hizo que descendieran las lluvias sobre los antediluvianos, el mismo que trajo el diluvio y las aguas le obedecieron y cayeron sobre el mundo, y así fue destruido los antediluvianos, escapándose solamente Noé con su familia. Es todo lo que quedó. Pero ahora acá el mismo que mandó las lluvias, las aguas, acá también es el que habla al mar y le obedece. Y así sucesivamente miramos en la antigüedad de los grandes milagros que Dios obró con el pueblo de Israel, con mano fuerte lo sacó de Egipto. Y miramos también que a la voz del Eterno, al mandato del Eterno, comandado por Moisés y Aarón, que extendieron su bastón y el mar también se abrió. ¿Por qué? Porque las aguas obedecen al Creador. Y también en el tiempo de Eliseo, también nos dice la Escritura que andando unos cortando leña, se le cayó el hacha en el agua, y también que hizo el hacha, flotó sobre el agua. ¿Por qué? Porque no hay nada en la creación que no obedezca al mandato de la voz de su Creador. Y podemos estar elaborando de muchos milagros, cosas maravillosas que el Creador, nuestro Dios, hizo en la antigüedad. Pero Él es el mismo que en su tiempo vino también y su cuerpo de gloria lo vistió de humanidad, para ahora aquí vestido de humanidad y desempeñar el papel o desempeñar lo que Él ya había establecido, de que era necesario de que llegase el tiempo, nos dice el profeta Isaías, de que un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Y cuál era el propósito? El propósito de venir a manifestarse en carne y aquí darnos redención. Y el único que tenía la facultad de darnos redención es el mismo Creador. De purificarnos y limpiarnos se requería de algo perfecto y limpio, y solamente Dios es perfecto y es limpio. Pero en su cuerpo de gloria Él no podía derramar sangre, porque Él ya había establecido que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces nuestro mismo Creador vistió su cuerpo de humanidad. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, nos dice que
sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Pero no solamente estamos hablando en cuestión de la divinidad de nuestro Dios, sino el Señor Jesús, la facultad que reside en Él y en Él y en su nombre, porque el nombre es Él y Él es el nombre. Ahora, para este tiempo, podremos estar elaborando aquí historia y acontecimientos milagrosos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero vamos más bien a fijarnos en el tiempo ya de lo que es de la iglesia. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Quién es este hombre en el cual llamó 12 discípulos, 12 hombres, y cambiaron el mundo? Después de Judas, claro, él no está contado entre los 12, pero de los 11 y aquel vaso, el cual también fue escogido para ser contado entre los 12, también estos hombres cambiaron radicalmente el mundo en el nombre de este hombre que nos dice aquí, en el nombre maravilloso de aquel en el cual hizo que el mar se mantuviese quieto y el viento se calmara para que hubiese una grande bonanza. En el nombre de este maravilloso personaje, 12 hombres cambiaron el mundo. Y así miramos en el transcurso de la historia que estos 12 hombres, por ese nombre maravilloso, fueron también llevados a la muerte. Y porque eran posesionados por no solamente por la fidelidad a aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, pero eran posesionados por la misma unción. La misma unción de Dios, el mismo poder del Espíritu Santo en ellos para que tuviesen la capacidad de ser testigos aún con sus muertes. Entonces, ¿qué fue lo que ocasionó eso de que aún Pedro tuviese de qué pedir ser crucificado con la cabeza hacia abajo? ¿Qué es lo que ocasionaba en él? Influenciado por el poder del nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Pero así podemos mirar también en el transcurso de la historia de la iglesia. En el libro de los Hechos nos da razón de las multitudes que tuvieron que padecer azotes, cárceles, persecución y aún muerte, como Esteban, que murió apedreado por el nombre del Señor Jesús, por el nombre de aquel que nos dice la Escritura en el versículo 27, que los discípulos dijeron: ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este que provocó que 12 hombres cambiasen al mundo radicalmente? ¿Quién es este hombre que en el transcurso de la historia sus seguidores han tenido de qué pasar por muchos sufrimientos, pero sin embargo han sido influenciados a tal grado de que fueron aún hasta la muerte por ellos? Y podremos señalar quién es este hombre, qué ocasiona, qué efecto ocasiona en la vida de aquellos en los cuales lo han aceptado como su Salvador. Que por lo más que se ha intentado en el transcurso de la historia de que no se hablase más de este hombre, no ha habido éxito, sino que miramos que por donde quiera ha brotado el nombre maravilloso de este hombre. ¿Qué hombre es este? Que hoy encontramos su nombre en países donde hay persecución al extremo, Corea del Norte, Irán, China, pero sin embargo ahí está, ahí se encuentra el nombre de este hombre. Podemos ir nosotros o mirar las naciones paganas, como lo es India, aunque persigue al cristianismo, pero aún en medio de las naciones idólatras, ahí se encuentra el nombre maravilloso de este hombre. O sea, ¿quién es este hombre que hay esa facultad de posesionar las mentes y los corazones de sus seguidores, que aún en medio de las naciones en persecución, ahí están? Y en las naciones paganas, idólatras, ahí están. Y aún en las naciones que se encuentran en los países, aún que podríamos decir de miseria, o países del tercer mundo, pobres, como son muchos de los países del continente africano, ahí se encuentra el nombre maravilloso de este hombre.
Por eso es que nos preguntamos, ¿quién es este hombre que donde quiera está? Brota donde quiera el maravilloso nombre de este hombre. Si nos vamos al norte de Canadá, allá con los esquimales, entre el hielo, allá donde aparentemente parece que no hay vida, pero allá también se encuentra y se invoca el maravilloso nombre de este hombre, que es el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Aún en naciones paganas llenas de perversidad, también aún ahí lo que es la perversidad y el desvío no detienen el nombre maravilloso de este hombre, porque penetra donde quiera. Hay penetra en todas las áreas, naciones en persecución, naciones en miseria, naciones y ciudades en depravaciones. Ahí se encuentra el nombre maravilloso de este hombre. Aún en los países ricos, países prosperados, como lo es el país de Europa y los países de Estados Unidos, en medio de la holganza, en medio de cuantas entretenimientos, podríamos decir, y de riquezas en esas naciones, pero ahí se encuentra el nombre maravilloso de este hombre. Por eso es que, ¿quién es? ¿Qué es este hombre? Que nos lo detiene, que no hay barrera, que no hay obstáculo, que donde quiera está, donde quiera se encuentra, donde quiera podemos oír de su nombre, palpar su nombre. No hay un lugar en la tierra donde no se mencione el nombre maravilloso de aquel del cual los discípulos se preguntaron, ¿quién es este hombre? Que todavía lo podemos nosotros, por la tecnología nos da razón que ahora nosotros podemos saber y entender que aún allá en la Patagonia se encuentra el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. No hay lugar, y por más que se esfuerce de querer apagar, de que no se hable más del nombre de este hombre, no se ha podido. La historia nos da razón de los millones que han ido al sacrificio y a la muerte por causa del nombre de este hombre. Y no han sido exitosos, sino que más bien la sangre de los mártires han sufrido, más bien han sido como fertilizantes para que no nomás se fortalezca a los otros miembros de su iglesia, sino que van brotando y saliendo más cristianos. En el tiempo de la iglesia del primer siglo y segundo siglo, bajo el control o bajo el dominio del imperio romano, creyeron y pensaron que podían extinguir la fe cristiana, pero se dieron cuenta que entre más mataban, más se convertían al cristianismo. Ahora nosotros nos preguntamos, óyame, ¿quién es este hombre? No es alguien que podamos considerarlo nosotros normal. Es algo maravilloso, algo superior a lo que es aquí lo humano. ¿Por qué? Porque podríamos nosotros aún mirar en la historia de cuántos libros y cuántos filósofos no han hablado de él. Filósofos famosos en la antigüedad, pero sin embargo murieron los filósofos y aún sus escritos y sus filosofías son muy pocos los que las practican. Pero sin embargo, por ya 2000 años y un poco más, la historia de este hombre todavía sigue siendo creída y aceptada, no por 50, ni por 100, ni por miles, ni 10,000, sino por millones de hombres y mujeres de todos los róblugos. No hay país pobre donde no se encuentre el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús, que es el nombre del cual aquellos preguntaron, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Pero sin embargo también podemos mirar en el sentido negativo de aquellos en los cuales han conocido el maravilloso nombre, que no se trata de un personaje místico de una mitología, ni tampoco es la historia de un famoso de la antigüedad, filósofo, no, sino es el mismo autor de la vida,
el creador de este mundo. Y donde quiera está, donde si los quieren en una área eliminar y apagarlos, nunca han sido exitosos. China, después de la revolución, China fueron los miles y millones de cristianos que murieron a manos del comunismo. Pero sin embargo, ahí están todavía los cristianos. En Corea aún siguen siendo marginados y aún llevados a la muerte, pero ahí sigue habiendo cristianos. En países de África, aunque están en la miseria, y en los años 80 aún Etiopía habiendo hambrunas, pero sin embargo allí había cristianos y hay cristianos, y es uno de los países africanos donde el cristianismo ha tomado más fuerza. Y en los países musulmanes aún también, como Irán y Saudi Arabia, donde también es un delito hablar aún del nombre de este hombre, nombre del Señor Jesús. Pero sin embargo, ahí ha habido hombres que han tenido la agresividad espiritual para seguir llevando los efectos en sus vidas del nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nos podemos preguntar ahora y nosotros y decir, ¿quién es este hombre? Si en el principio los apóstoles se preguntaron diciendo, ¿qué hombre es este que el viento y la mar le obedecen? ¿Qué podríamos decir nosotros en este tiempo? ¿Quién es este hombre? ¿Qué hombre es este que su nombre se encuentra por toda la redondez de la tierra? Y que no ha sido en cuestión solamente de décadas, ya de siglos, aún de milenios. Su nombre sigue resaltando. Su nombre sigue todavía estando en alto. Sus escritos, sus historias y sus seguidores son por millones. Por eso es que ahora nosotros tenemos que no solamente preguntarnos qué hombre es este, sino ahora ya entender que este hombre maravilloso no era nada menos que Dios manifestado en carne, en el cual Él quiere extender su gracia por todos los cantones de la tierra, por los 4 cabos de la tierra, no importando si es rico, si es educado, si es inteligente, si es pobre, si es analfabeto, si está corrompido en depravaciones de los efectos de su cochina carne. Aún ahí se encuentra el maravilloso nombre del Señor Jesús. No hay un lugar ni una situación que detenga, que no penetre el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Pero ahora nos volvemos a preguntar, ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Ahora podemos decir, ¿qué hombre es este para ti? Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.